Mañana, como hemos dicho, ya estamos en pantalla, ¿eh? Buenos días, José Antonio de la Vega, porque me acaba de poner buenos días, Antonio, y buenos días a los compañeros. Le mando un saludo. Y a quien más había visto yo por aquí, en la pantallita, hombre, a nuestra queridísima Mari Carmen Menega dice: muy buenos días para la gente buena de Misoluca Radio. Besitos. Y nos pone por aquí una fotografía. Dice: estoy en esa edad que donde pongo el ojo veo borroso. Bueno, pues un saludo para ella, para Mari Carmen Menegas. Por cierto, espero que no veas borrosa si te colocas ahora en el Facebook de Soluca Radio, porque ya estamos en directo. Pinchen ustedes y escriban lo que quieran, porque hoy las reflexiones, a mí me parece muy interesante la reflexión que hoy nos trae Sigfrido Vázquez Cienfuegos, que nunca digo el segundo apellido. Está muy bien. Y al hilo de Sigfrido, quiero mandar un abrazo que posiblemente, no sé si a esta hora nos podrá estar siguiendo a través de Internet, porque esto es lo bueno o una de las ventajas que tiene la tecnología. Ayer estuve hablando con un amigo, con Alfonso, que está en Sudáfrica y que dice que de vez en cuando nos pinche y nos escucha, que nos manda un abrazo muy fuerte. Alfonso es uno de esos compañeros que viaja por el mundo, ha estado en Chile durante mucho tiempo, ahora está en Sudáfrica y ayer, pues por WhatsApp, que es la única manera que tenemos, contactábamos los dos y le mando un abrazo muy fuerte a él, a sus hijas y también a Ángela, su mujer. Querido Sigfrido, ¿qué tal? Espérate que voy a quitar la música, o si no esto me lo quitan de en medio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alfonso. Diga Alfonso, te iba a decir Antonio. A Alfonso le mando también yo saludo, hombre, también lo conozco yo un poco Sí, a sí, sí. Alfonso. Sí, sí, lo conoces, lo conoces. Lo Sí. conoces porque también me estuvo hablando de Germán, que Ujú. yo no sé si ya se ha marchado a Vietnam otra vez, pero le mandamos también un saludo a Germán Gutiérrez, que estas Navidades pudimos tenerlo un ratito con nosotros por teléfono. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí hemos volviendo un poco a, como veis, he cambiado el fondo. Ya lo veo. He vuelto otra vez a mi despacho, el habitual, porque ya dejé el vicedecanato por fin. Y se me nota la cara más relajada, ¿no? Se te nota. Sí, Además, hemos hoy, dejado ya, después de 4 años y varios meses, hemos dejado ya esa responsabilidad en manos de alguien que seguro que lo hará mejor que yo, así que estoy mucho para, podemos decir que más tranquilo. vale, vale. Bueno, además también hoy, por primera vez después de muchas temporadas, no te veo con bufandita y demás. También el look, muy bien, muy bien. Estás muy bien. Además, Bueno, no en sabía. realidad ha sido porque estaba aquí trabajando y me molestaba Muy un bien. poco, en fin. Bueno, Cifrido, hoy nos has hecho una reflexión. A mí me parece muy interesante esta película, porque yo creo que casi todo el mundo alguna vez en la vida, cuando empezamos a tener uso de razón, no todo el mundo lo hace, pero siempre hemos pensado la cantidad de misterios que tiene la vida. Luego está la mezcla ahí entre la ciencia y la religión o lo moral, etcétera, etcétera. Y la reflexión que hoy haces tú, de hecho, cuando yo esta mañana decía que era uno de los temas que íbamos a tocar contigo hoy, aparecía rápidamente en algunos medios de comunicación el tema relacionado con los inmigrantes también aquí en España y de cómo Juanma Moreno exige a Pedro Sánchez este asunto relacionado también, que asuma las competencias del tema de los migrantes, de la inmigración y demás. Y luego está de mucha actualidad porque ya sabemos que ha llegado al poder. Yo he quedado con él para tomar café con Donald Trump en fin, esto de las fronteras con México y todo lo que se está viviendo. Y la reflexión que me parece muy interesante que tú nos hacías, Sifrido, realmente es eh, quiénes somos, ¿no?
No sé, por ejemplo, acercándonos a nosotros, yo no sé cómo enfocar esta introducción del tema que tú nos quieres tocar, porque me parece realmente muy interesante el tema de decir, ¿somos los sevillanos? ¿Somos sevillanos? O antes de nosotros, ¿quiénes estaban? Estaban los tartesos, los musulmanes, los cristianos, los judíos. Si estaban asentados hace siglos unos y llegaron otros, ¿con qué derecho nos encontramos a sentarnos en esta tierra y a expulsar a los demás? Los americanos que se arrasaron con los indígenas, con los indios. Eh, en fin, yo ahora estoy viendo la serie de Kevin Costner, Yellowstone, y ahí hay una mezcla también del hombre blanco, del indio, de aquellos parajes inmensos de... En fin, ¿por dónde tiramos con esta reflexión que hoy tú nos quieres hacer, que está en boga y que está de actualidad Bueno, sobre este asunto, caballero? bueno, primero muchas gracias por la introducción. Bueno, la idea simplemente es porque de un tiempo a esta parte, bueno, sabes que siempre pensamos en este espacio como una manera de entender no el pasado, sino nuestro presente, el tiempo en el que vivimos, ¿no? Que para eso sirve la historia. Y en este caso me parecía que podía ser interesante, al hilo de estas polémicas, sobre todo ahora que encontramos en la prensa de la América para los americanos, ¿no? America First, ¿no? O algo así, American First, que es la política de Donald Trump hacia la inmigración, ¿no? Sobre el respecto de quién es, podemos decir, el legítimo que debe habitar en un territorio, ¿no? ¿Quién es la persona o quiénes son los que legítimamente habitan en un territorio, ¿no? Yo no quería hablar, mira, es verdad que soy especialista en historia de América, pero quizá otro día podíamos hablar específicamente, pero yo me planteaba esa reflexión desde el punto de vista de nuestra propia historia, la historia que me refiero en este caso a la española y en particular la andaluza, porque, como saben, creo que ya los oyentes ya me van conociendo y otro eso, que tengo mucho interés por la historia antigua, sobre todo por esa percepción del pasado, el tiempo de Tartesos. Y acaba de salir, por cierto, un documental magnífico que se llama Tierra de Atlantes, que se puede ver en la página web de Canal Sur, que lo recomiendo muy encarecidamente, sobre los últimos descubrimientos sobre Tartesos, ¿no? Entonces, mi reflexión iba respecto de hasta qué punto nosotros somos los mismos que habitaron en aquel momento España. ¿Sí? Hasta qué momento nosotros somos hijos de Tartesos o hijos de los romanos o hijos de los árabes o hijos ya de los cristianos, ¿no? Y bueno, si uno analiza la historia, pues quizás se puede llevar sorpresas muy interesantes. Por ejemplo, con respecto aquí, por ejemplo, quién habita Sevilla, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Sevilla o la zona de al entorno a Sevilla, que quizá, bueno, podemos decir, el espacio en el que tenemos la mayor parte de los que nos siguen en Soluca Radio, pues quizás sea más cercano, pues quizás nos puede ayudar a pensar eso, porque nosotros quizás nos pensemos, wow, pues nosotros somos los herederos de Tartesos, ¿no? Pero claro, si nosotros analizamos a la población que llegó o que vivía a la llegada de los fenicios y después de los cartagineses, de los romanos, no sabemos hasta qué punto, dado que la civilización como tal desapareció, hasta qué punto nosotros somos descendientes de ellos, ¿no? Hasta qué punto podemos reivindicarlo como parte de nuestra propia identidad. Entre las cuestiones porque no recordamos el idioma, su lengua, no recordamos su religión, no recordamos nada, se ha perdido casi todo, ¿no? De eso. Y sin embargo, nos sentimos identificados, o por lo menos una parte de nosotros, o mayoritariamente la población cada vez más, se identifica con eso, ¿no? Y yo quería hacer simplemente una pequeña anécdota, un hecho histórico, dando un salto en el tiempo, con respecto, por ejemplo, a quién vivía quiénes son los que viven hoy en Sevilla, hasta qué punto están relacionados con los que vivían en el pasado. Y señalar algunas cuestiones. Por ejemplo, la ciudad se funda posiblemente por esos que nosotros llamamos tartesos, ¿no? Pero la ciudad pasó a ser romana. Y con ocupación romana, con emigración de diferentes lugares del Mediterráneo, y ya no sabemos hasta qué punto son eso. Después sabemos que llegaron los godos, ¿no? Llegaron los visigodos
y algunos de los, podemos decir, los personajes más importantes de la cultura visigoda. El más famoso es San Isidoro de Sevilla, ¿no? Porque fue obispo de Sevilla, aunque en realidad él era de León. Un dato interesante, ¿no? Que San Isidoro de Sevilla fuera de León. Pues nosotros somos también descendientes de esos que vivieron, o los que viven en Sevilla son descendientes de sus visigodos. Y también habría dudas, ¿no? Porque sabemos que cuando llegaron los musulmanes, sabemos que hubo una huida de la población que vivía dentro de la ciudad, que se marchó, por ejemplo, los descendientes de esos sevillanos de aquel tiempo, creo que se fueron a la zona de la ciudad de Béjar en Portugal y en la zona de las Villuercas en Extremadura. Es decir, los descendientes, por ejemplo, hay una ciudad en Extremadura que se llama Carmonilla, que son de los que huyeron de Carmona y se refugiaron en otro lugar, ¿no? Cuando los musulmanes se asientan, resulta que traen población que viene de otras partes, sobre todo del norte de África, de Siria, pero después cuando lleguen los cristianos van a llegar y van a expulsar a una parte de los musulmanes, incluso durante eso, y los descendientes realmente son gente que viene del norte. Si nosotros analizamos, por ejemplo, mis apellidos, ¿no? Vázquez y Cienfuegos no son apellidos ni visigodos, ni romanos, ni nada de esto. Son apellidos del norte de España. Son apellidos seguramente de Asturias o de la zona de Cantabria o por allí, como nos pasa a la mayoría de nosotros. Y por lo tanto, mi reflexión iba en ese sentido, no es una respuesta, pero entender que en el fondo nosotros somos una especie de amalgama, el tiempo en el que vivimos, somos una amalgama entre culturas que fueron y desaparecieron, personas que estuvieron aquí y se marcharon, pero dejaron características en los que venían después, y otros que llegaron a posteriori y que trajeron sus propias experiencias, sus propias culturas, pero que se mezcló un poco con lo poco que es lo que había anterior, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es interesante, o me parece que podría ser interesante para nuestro oyente, que nos sentáramos a pensar un poco, en realidad, quiénes somos, ¿no? Hasta qué punto no somos nuestra sangre, porque yo no me podría... Cienfuegos es un apellido asturiano, ¿no? Y yo no me puedo considerar asturiano en ningún caso, ni de ninguna manera. Claro, como historiador podría decir, claro, sí, mi apellido viene de un valle, pero mi manera de entender la vida y mi cultura y mi forma de ser es de Sevilla. Y en el fondo yo no soy descendiente ni de los tartesos, ni de los árabes, ni de los romanos, ni nada de eso. Digo mi caso, pero seguramente si analizamos a cualquiera de nosotros nos pasa eso. Nosotros quizás somos casi unos recién llegados a esta tierra. Si lo miramos desde el punto de vista histórico, por ejemplo, en mi caso, yo que con mi tío hicimos un estudio sobre nuestra familia, nuestra llegada a Andalucía es del siglo XIX. O sea, ¿hasta qué punto yo soy andaluz si mi familia realmente hasta el siglo XIX, por ejemplo, había emigrado realmente a Extremadura y de Extremadura vienen aquí? Y si miramos seguro en nuestros antepasados, muchos somos. Entonces, estas visiones reduccionistas y simplistas de estos somos nosotros los auténticos y los que están de fuera no lo son, en el fondo parece casi injusto, porque nosotros mismos, incluso aquí en España, somos frutos de una amalgama de culturas, de pueblos, de sangres distintas, de etnias distintas, y que han ido llegando. Y, bueno, y me parecía que es interesante porque cuando hacemos estas visiones, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos una visión muy sesgada, ¿no? Por ejemplo, una visión, vamos a hablar, por ejemplo, de algo que no existe, que podemos hablar con más tranquilidad, nacionalismo andaluz, ¿no? Claro, dices tú, ¿qué pueblo es el pueblo andaluz? Si no es en realidad muchos pueblos y una gran amalgama. Por eso a lo mejor también lo tenemos más claro, ¿no? En Andalucía no cuaja un nacionalismo porque quizás somos mucho más conscientes que somos el fruto de una sucesión de muchas historias distintas, de muchos pueblos distintos, de muchas culturas distintas, y que eso quizás es lo que nos hace ricos y nos hace mejores, ¿no? Claro, por eso quizás como ejemplo quería traer el nuestro porque nosotros asumimos esa mezcolanza como parte de nuestro legado, de nuestro presente. Nosotros nos consideramos herederos del mundo musulmán y conservamos la mezquita de Córdoba, pero al mismo somos cristianos y tenemos nuestra Semana Santa, ¿no? Y no renegamos de ninguna de las dos cosas, ¿no? Yo creo que quizás es importante que quizás nos paremos eso para evitar esos discursos
que son sectarios, reduccionistas, que son, porque en el fondo son falsos. O sea, no, en el fondo realmente son falsos, o tienen algún interés, como en el caso que estamos viendo ahora de Estados Unidos, no solo de Estados Unidos, pero digo, América para los americanos, pero si ustedes sois ese Donald Trump con ese apellido vendrá de Centro Europa y quizá no pueda remontarse a más de 2, 3, 4 generaciones su familia para decir que realmente son norteamericanos. No lo eran hace mucho. Y está casado y sus hijos son hijos de emigrantes de Europa Central y del Este, porque se casó con una persona que es de Centro Europa, ¿no? Sobre todo su primera esposa. Ivana también lo es de Centro Europa. Eslovena, me parece que es. ¿Perdón? Que digo que creo que es de Eslovenia la mujer, sí, ¿no? Creo que sí que es y su anterior mujer era checa, era Chequia. O sea, que sus hijos son por parte de madre de primera generación, americanos de primera generación. Con sus propias políticas tendría que dejar fuera a su mujer y a sus hijos. ¿No? Por eso yo creo que ese es el papel que podemos tener los historiadores. A lo mejor hacernos pensar ahora un poco sobre esto, sobre nuestra propia historia o sobre la historia que nos quieren contar, ¿no? Lo que pasa es, Sigfrido, no, quiero decir, lo asentamos o lo reflexionamos sobre si realmente Sigfrido Vázquez, Cienfuegos, Antonio Ríos Canto, Manuel Hornillo González, es decir, somos hijos o tenemos algo que ver con aquellos romanos, aquellos musulmanes, aquellos tartésicos, aquellos visigodos, aquellos pueblos de hace cientos de años que fueron poblando paulatinamente todas estas dársenas, todas estas tierras, y hasta qué punto tenemos una parte, alguna célula, algo que haga que somos descendientes de todos aquellos, ¿no? Pero que te quiero decir, es decir, lo traemos aquí, pero que creo que todos los pueblos son iguales, ¿no? Porque exacto. Yo creo que esa es la clave. Claro, en el fondo da igual los que hayan nacido en la antigua Yugoslavia, en Rusia, en Estados Unidos, en África, todos en partes somos una amalgama de seres humanos, de pueblos, que, sí. Claro, y por eso me parecía muy interesante la reflexión que tú hacías, Frido, porque es verdad y que fundamentalmente en la última década estamos llenos de esos mensajes sectarios, como tú dices, homófobos, mensajes de odio que incitan precisamente a frases tan lapidarias como Sevilla para los sevillanos, América para los americanos, España para los españoles, y si te sales de ahí, me estás quitando el trabajo, no sé, son mensajes un poco ahí, como tú estás diciendo, que no dejan de sembrar, pero por encima de todo eso está esa reflexión que a mí me parece muy interesante porque, claro, y fíjate, tú has nombrado a tu tío. Yo recuerdo, a ver, lo menciono en este caso, porque, por ejemplo, el apellido mío, que en principio es Antonio Ríos, pero según un documento que aparece en mi familia, sería del Río. Y aparece desde la zona del norte también, Asturias. Sí, es evidente, sí. Según me cuenta precisamente una hermana de mi padre, pastora, ¿no? Y entonces quiero decir, quien me importa de verdad nada más que son mis abuelos, de mis abuelos para atrás, que le den por culo claro. a todos mis antepasados, o qué hago, cómo hacemos. Yo creo que me parece que quizá una de las mejores cosas que tenemos nosotros en Andalucía, que es algo que hemos asumido y que lo tenemos, esa mezcla la tenemos asumida y que incluso, aunque no sea mezcla étnica, porque seguramente, ya digo, si hacen análisis de la mayoría de nosotros, dirían que, porque tiene que ver con las emigraciones que fueron de norte a sur, el proceso en el que fue avanzando la frontera en la Edad Media, ¿no? Y a principios de la Edad Moderna. Pero nosotros no somos iguales
que la gente que vive en Asturias, en el sentido cultural, me refiero, en el sentido de que nuestra cultura ha evolucionado de una manera distinta y tiene que ver con esa mezcla, ¿no? Y que estamos orgullosos de eso, porque nosotros a lo mejor le cantamos a una saeta, voy a decir una cosa que seguro que no nos llega a una parte importante de nosotros, le cantamos una saeta o una imagen cristiana y católica, pero en el fondo esos cantos melismáticos están relacionados con la manera en que se refleja la religiosidad en el mundo árabe. Porque si vemos cantar al muazzín o al muédano cuando cantan desde la torre, no veríamos grandes diferencias en cómo se refleja. Y en el fondo hemos hecho una mezcla ahí, ¿no? Yo creo que es bueno que nos pongamos a pensar, porque seguramente cualquiera de nosotros tenemos familiares que han emigrado de diferentes partes de España o de diferentes otras partes del mundo, y quería traer una última reflexión al respecto de esto. Hace poco leí un artículo sobre la extinción de los neandertales, ¿no? Porque es una polémica que hay al respecto de eso, o mejor dicho, una duda al respecto de por qué, ¿no? Porque eso, y una de las claves que se están sacando últimamente es que el éxito evolutivo de la especie Homo sapiens sapiens, o sea, de los que somos todos los que viven ahora, estamos en la Tierra, era podemos decir, la capacidad de mezcla que hubo, porque eso dio una posibilidad de supervivencia ante los problemas. Sin embargo, los neandertales, que vivían en menor número y mucho más aislados, no tuvieron esa capacidad de mezcolanza y acabaron desapareciendo podemos decir, por su limitación genética, precisamente por ser puros. O sea, esa pureza fue lo que les hizo desaparecer. Y sin embargo, nuestro mestizaje es lo que nos ha hecho triunfar como especie, lo que nos ha hecho permitir sobrevivir en muchísimos espacios. Por lo tanto, en el fondo, somos hijos del mestizaje y somos hijos de la emigración todos, y somos hijos de vivir en tierras que nos han acogido. Yo ahora mismo, bueno, ¿qué puedo decir? Vivo toda la vida de migrante y gracias a eso tengo una familia, tengo un futuro, tengo un conocimiento, gracias a que en otros sitios me acogieron y que yo supe también adaptarme a esas circunstancias. Bueno, yo creo que era una reflexión que podíamos traer al respecto de quiénes somos, cómo somos y sobre todo que nos ponga un poco en guardia ante esos discursos simplistas y falsos, que evidentemente lo que nos buscan es que pensemos mal de otros y bien de unos, y con eso beneficiamos a esos unos, ¿no? A esos pocos que van a sacar sus beneficios. En fin, bueno, yo creo que es algo que todos que nos paremos un poco a pensar y hagamos un poco de reflexión, nos daremos cuenta que todos esos somos hijos del mestizaje. A mí, repito, me parece súper interesante esto que estás comentando y, hombre, lo que pasa, posiblemente, Sigfrido, si este mensaje tuyo fuera eh, a lo que voy es hasta qué punto tu mensaje se queda en eso. O es un mensaje que deberíamos de dar en muchos medios de comunicación, muchos historiadores, muchos eruditos, muchos sabios, porque además hay otra reflexión. Los que pensamos así, que somos hijos del mestizaje, somos mejores que los que mandan esos mensajes simplistas, homófobos y absolutamente llenos de odios, o somos peores. No sé si somos mejores, bueno, peores seguro que no somos, y no sé si somos mejores, pero desde luego cuando mandamos este mensaje tenemos una cosa clara, no estamos queriendo, podemos decir, convencer a nadie de nada. O sea, por ejemplo, en mi caso yo estoy diciendo, cada uno que reflexione sobre su propia historia, sobre su propia vida, sobre su propia familia. ¿Qué beneficio tengo yo con eso? Sin embargo, que piensen qué intención tiene alguien con ese eso. No está buscando que le votemos o que compremos su producto o que compremos su idea. Nos está vendiendo algo. Yo no vendo nada. Yo no tengo, a mí no me va a dar, o sea, porque alguien me diga, Sigfrido, tienes razón, pues ya estoy mejor. Incluso, ¿sabes? Con mi colaboración aquí, como en la mayoría de los sitios donde voy, no es precisamente a cambio de ningún tipo de repercusión económica. Así que lo hago simple y llanamente porque considero que es un aporte para que vivamos algo mejor. Yo no vendo esto con la intención de ganar nada. Que otros piensen cuando nos venden estos mensajes qué quieren ganar con ellos, qué nos están pretendiendo vender. Y creo que eso es sencillo, cualquiera de nosotros lo puede pensar.
Ujú. Si hay alguien que te quiere vender odio contra otro a cambio de algo, es que porque busca un beneficio propio. Nosotros, al menos yo creo que, y me refiero en este caso en general a nuestra tierra, Andalucía, creo que es una de las mejores cosas que tiene. Que nosotros en ese sentido, en líneas bastante generales, somos muy comprensivos con el diferente. En general, yo creo que hay alguien que nos quiere vender lo distinto, pero es algo que me parece que hemos sabido nosotros. Que nuestra esencia es que hemos sabido, podemos decir, asumir que somos muchas cosas y eso nos hace mucho mejores. Y yo creo que eso es una de las cuestiones que podemos llevar a orgullo en Andalucía. Bueno, pues mira, creo que nos podemos quedar con esa reflexión interesante que acabas de decir. Yo creo que ahí lo firmamos también. El otro día, que a mí cada día tengo más claro si este tío intentara fundar un partido nacionalista eminentemente andaluz, que es Manu Sánchez, Uh -huh. eh, creo que se llevaría muchos gatos, bueno, se llevaría muchas cuestiones, eminentemente porque es un defensor absoluto de todo lo que tiene que ver con el sur, con nuestra forma de hablar, con nuestro lenguaje. Y el otro día le daban, lo puse ayer al completo, le daban el premio Iris al mejor comunicador autonómico. Sí, el discurso suyo es muy bueno. Sí. Es buenísimo, termina en tono irónico y también humorístico diciendo aquello de que la independencia lo pide Cataluña, pues para vosotros. Lo pide Galicia también, los valencianos también, los vascos también. Y él decía, yo no lo quiero. Claro, pero al final terminaba diciendo aquello de que cuando mezclemos España nada más que con Andalucía, yo ya me convertiré en el número uno de toda España. Como Sí, diciendo. eso lo dice hace mucho tiempo. Es una Sí, 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 sí. Decías tú eso. Sinceramente, creo que yo he llegado también a la misma reflexión. Si no, alguien como él podría galvanizar una idea política que fuera andaluz. Pero yo creo que uno de los problemas del nacionalismo andaluz, que lo hubo en su momento, Lo tuvimos un hubo, lo partido hubo, lo hubo. andalucista en su momento, yo creo, primero que como no somos sectarios en ese sentido, o sea, lo seremos en otros seguramente, somos del Betis, del Sevilla, y seguramente tú y yo nunca nos vamos a llevar bien en Sí, ese sí. sentido, nos llevamos bien en otro, pero en ese no. Yo creo que esa es la diferencia. Tenemos una mentalidad en general bastante abierta y eso nos hace que pensar en una idea política que solo defienda a los andaluces nos parece, digo, porque lo ha demostrado las urnas, ¿no? Porque no han conseguido ser nunca mayoritarios, no nos parece la mejor opción. Que yo, por ejemplo, la apoyaría, pues posiblemente con alguien con un espíritu como Manu Sánchez, seguramente yo lo apoyaría. Yo seguramente sí, entre otras cosas porque a lo mejor por lo poco que conocemos de él parece un tipo, pero no creo que sea la opción de Manu. Manu que se No, ponga no, bien, que se recupere de sus eso. cosas, que se ponga bueno prontito y que tengamos... Y lo que sí que sirva de ejemplo para que muchos, para mí es un referente, sinceramente. Mira que es un tipo mucho más joven que yo, pero para mí es Sí, un sí. referente, ¿no? Yo creo que necesitamos gente como él, gente que nos sirva de referente para la moderación, para el eso, y al mismo tiempo para el cariño a ultranza de nuestra propia tierra, ¿no? Y de nuestras propias cosas, que se puede querer mucho a lo nuestro sin dejar de querer otras cosas, ¿no? A mí me puede gustar muchísimo el jamón y también me gusta mucho el melón, y no significa que no tenga que dejar una cosa por la otra, ¿no? Se puede querer mucho Andalucía y a mí me encanta el País Vasco o Extremadura, ¿no? Que es ahora mi tierra, ¿no? Yo creo que, en fin, bueno, voy a tener que, No. porque tengo cosas que hacer a las Sí, no, no, 12. nos vamos, nos vamos, nos vamos. Oye, que te mando un abrazo, que nos encontramos la próxima semana. Interesante esto, si somos los mismos hijos o herederos de aquellos primeros pobladores, quién sabe, algo tendremos de romano, de musulmán, etcétera. Te mando un abrazo fuerte, gracias, Cifrido, gracias, amigo, y nos Un abrazo. encontramos aquí la próxima semana, ¿vale? Chao. Hasta la próxima semana. Hasta Hasta luego. la próxima semana. Adiós, Cifrido. Sí. Bueno, al hilo de lo que nos contaba Cifrido, es lo que están viendo ustedes ahí abajo, si están por el muro de Facebook. Dice que el mestizaje, a lo que ha hecho referencia nuestro historiador, que nos viene cada miércoles a hablar en este encuentro, dice que el mestizaje es el encuentro biológico y cultural o su ordenamiento entre etnias diferentes y en el que todas se mezclan y da nacimiento a nuevas especies de familias y nuevos genotipos. Claro, cuando decimos aquello de que, hombre, es que los catalanes, que los vascos, oye, pues no sé, ellos están en su perfectísimo derecho y también lo estaríamos nosotros
si logramos, bueno, pues tener ese peso político con alguien de peso, que como en aquellos años, como ha dicho Sigfrido, allá en los 80, existía esa especie, ese gran germen de nacionalismo andaluz, pero que los propios políticos o algunos se encargaron de derribarlo, ¿no? Y por otra parte también un poco el orgullo de que los andaluces seamos y nos sintamos orgullosos de ser una especie de mezcla de todos esos pueblos, de todas esas culturas, de todas esas civilizaciones con las que nos hemos enriquecido y en el fondo somos un poquito de cada uno de aquellos pobladores de hace siglos y que estuvieron poblando ciudades como la nuestra, ¿no? En fin, algo tendremos de romano, algo tendremos de árabe, algo tendremos de tartesos y demás. Así que nosotros cerramos este bonito capítulo hoy de reflexión y que es actualidad y que me parece muy interesante que hoy nuestro querido Sigfrido Vázquez haya querido traernos esta reflexión sobre la historia para realmente saber sobre el presente, sobre quiénes somos y olvidarnos un poco de los mensajes simplistas, mensajes de odio, mensajes xenófobos que nos van llegando por todas partes y que en muchos casos se hace caso y a veces ocurren las cosas que ocurren. Bueno, lo dejamos aquí, cerramos este capítulo, nos quedamos ahora por la radio con otro de los siguientes espacios, que mira, tiene que ver con nuestros queridos abuelos, aquí en la 88.7 de la frecuencia modulada. Enseguida volvemos con todos ustedes aquí